Este episodio fue creado a partir del inglés utilizando inteligencia artificial. Sigue escuchando la segunda parte con Andy Horton, Doctrina y Convenios, sección 19. No es muy larga, Andy. Parece decir, mira, déjame darte una pequeña descripción. Y luego sigue adelante en el versículo 19. No obstante, tenemos que leerlo. Comencemos en el 16. Leamos por un minuto. Él dice, porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas. En otras palabras, Martin, ya he sentido lo que estoy tratando de animarte a evitar sentir. Tú lo sentirás en un grado pequeño, yo lo sentí en un grado extremo, infinito. He padecido estas cosas por todos, para que no tengan que padecer, para que tú no tengas que padecer si te arrepientes. No sé si hay alguno de nuestros oyentes que esté justo al borde de preguntarse, ¿debería ir a ver a mi obispo? Suena aterrador. Mi obispo me da miedo. Simplemente no sé si puedo hacer esto. Yo diría, wow, ve y experimenta el amor de tu Padre Celestial y de su Hijo. Ve y descubre qué sucede cuando confías en Dios. Porque si no se arrepienten, deberán sufrir así como yo. Un sufrimiento que hizo que yo mismo, incluso Dios, el más grande de todos, temblara a causa del dolor y sudara sangre por cada poro y sufriera tanto en cuerpo como en espíritu, y desearía no tener que beber la copa amarga y desfallecer. Me encanta este versículo. Creo que en realidad solo hay 3 lugares en las Sagradas Escrituras que, en total, hablan de sangrar, por cada poro. Algunos podrían pensar que es metafórico. Sé que se menciona en Lucas 22 y Mosía 3:7. Y luego aquí en Doctrina y Convenios. Ahora quiero mirar específicamente el de Lucas. José hace un cambio aquí. Eso realmente cambia algo para mí. Dice en el versículo 44, este es Lucas 22:44. Estando en agonía oró con más fervor, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la traducción de José Smith, en las notas al pie, se descubre que José cambia la palabra sudor de un sustantivo a un verbo. En el original dice su sudor era como, eso es un sustantivo. Él lo cambia a un verbo. Así que ahora se leería, y él sudó, como si fueran grandes gotas de sangre. ¿Por qué sería significativo cambiar eso de un sustantivo a un verbo? Eso cambia las cosas drásticamente para mí, porque lo convierte en una acción, lo convierte en trabajo. Él está sudando sangre porque está realizando la obra de la salvación. Obra por los muertos, obra por los vivos, obra por todas las almas de la humanidad, se convierte en una obra eterna, lo que cambia por completo Moisés 1:39. Para mí, he aquí, esta es mi obra y mi gloria, es decir, obra y gloria para llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Alguno de ustedes conoce a David Durfee? ¿Recuerdan al hermano Durfee? Fue director del instituto. Sí, individuo fantástico. Lo extraño, ya jubiló, me enseñó mucho. De hecho, ayudó al Elder Anderson a escribir este libro, El don divino del perdón. Tuvo cierta participación en eso. Compartió una experiencia hace unos años con nuestra facultad. Solía vivir en Minnesota, donde enseñaba. Un verano, comenzó a reflexionar sobre Lucas 22:44 y se preguntó, me pregunto qué creen otras iglesias sobre esto. ¿Creen que esto es literal? Imaginen un verano en el que, como maestros de seminario e instituto, tenemos más tiempo para estudiar y afilar nuestras hachas. No se equivoquen, no cortamos a nuestros estudiantes, sino que mejoramos nuestras habilidades y somos mejores maestros. Bueno, un día estaba reflexionando sobre la expiación de Jesucristo y decide llamar a 34 iglesias cristianas diferentes en la zona para preguntarles, ¿cómo enseñan esto? ¿Cómo entienden lo que sucede en Lucas 22:44? Realmente no dio mucho contexto sobre lo que estaba haciendo, pero les hizo la pregunta. De esas 34 iglesias, 32 creen que él estaba transpirando y sudando, y que estaba pensando en las grandes gotas de sangre que derramaría en la cruz. Y entonces él está reflexionando sobre ello. 2. Así que son 32, solo quedan 2. Las otras 32 iglesias dijeron que podría haber habido un poco de sangre en su sudor, y eso es todo. ¿Qué enseñamos nosotros? No sé cómo han enseñado esto. Siempre he creído que era literal. Tenemos 3 fuentes proféticas aquí que lo enseñan. Sé que existe una condición, creo que se pronuncia hematidrosis. Tengo un título en zoología. Debería saber cómo pronunciar esa palabra, pero sé que bajo una presión extrema, los capilares se rompen
La sangre de esos capilares se mezcla con el sudor y sale por los poros. Creo que eso se llama hematidrosis. Eso haría. Si sigues cuidadosamente la secuencia detallada de esa noche fatídica cuando es arrestado, él viene de Getsemaní, un lugar sagrado y significativo, donde literalmente sangró por cada poro debido a la intensa presión y angustia que experimentó. Eso causaría hematomas por todo su cuerpo. Luego es arrestado. Su cuerpo estaría tan adolorido que imagino que incluso un beso de traición le resultaría doloroso. Al menos, como mínimo, la flagelación que recibió 39 veces, tener la cruz colocada sobre su espalda creo que causaría una sensación inolvidable. ¿De dolor? Todos hemos pasado por hacer ejercicio y, un par de días después, nuestros músculos están adoloridos. O pienso en una quemadura de sol donde el simple hecho de que alguien me toque es doloroso, y donde su cuerpo fue literalmente presionado de manera que, como se presionan las aceitunas, lo suficiente como para causar ese sangrado. Eso fue trabajo. Él trabajó por mi salvación. Él trabajó por la tuya. Eso me cambia al leer ese versículo, al saber que puedo recibir el perdón porque Él trabajó muy duro para hacerlo posible. Es una escritura hermosa. Siempre me ha encantado el versículo 16, porque he aquí, yo, Dios, he padecido estas cosas por todos, y luego esta frase, para que ellos no sufran. ¿Cuál fue la motivación detrás de todo esto? Dije que haría esto. Esto es lo que fui llamado a hacer. No, preferiría sufrir yo mismo antes que verte sufrir a ti. Eso tiene amor escrito por todas partes. He padecido estas cosas por todos para que ellos no sufran si se arrepienten. Y ¡guau! ¡Qué invitación tan hermosa! Es tan amoroso. De hecho, ¿recuerdas que el Elder Maxwell solía leer mucho este versículo en la conferencia general? Primero Nefi 19:9. Y el mundo, a causa de su iniquidad, lo juzgará como algo sin valor, por lo cual lo azotan y él lo sufre, y lo golpean y él lo sufre. Sí, le escupen, y él lo sufre porque simplemente, como dijimos, era su deber, su llamado. De alguna manera, no sino por su bondad amorosa y su gran paciencia para con los hijos de los hombres. Veo su amor y paciencia. Lo veo allí en la sección 19, versículo 16. Preferiría sufrir antes que verlos sufrir. Así que he sufrido estas cosas por todos, para que no tuvieran que sufrir si se arrepentían. Pensé en compartir una historia aquí. Es algo en lo que he estado pensando desde hace muchos años. Era un joven maestro de seminario. Un joven se quedó después de la clase, estaba frustrado, seguía mirando hacia abajo, quería empezar a decirme algo, pero luego apartaba la mirada. Y le dije, ¿qué está pasando? Su nombre era Trevor. Y me dijo, estoy luchando con un problema de pornografía y simplemente no sé qué hacer. Y yo le dije, bueno, ya sabes, tu obispo, tus padres. Y fue interesante. Él dijo, creo que podría decírselo a mí, mi obispo. Me va a obligar a decirles a mis padres. Y le dije, eso es interesante. Usualmente es al revés. Podría hablar con mis padres y tendré que hablar con el obispo. Era al contrario. Y le dije, tus padres, ellos van a estar bien. Y él dijo, no entiendes. Mi padre tiene expectativas muy altas. Soy el hijo mayor. No cometemos errores en nuestra familia. Él realmente estaba luchando con esta idea. Y, sabes, espero haber sido guiado por el Espíritu Santo. Tuve una idea. Creo que habíamos hablado 1 o 2 veces. Le dije, haz algo por mí. Cuando llegues a casa después de la escuela, quiero que busques a tu papá y le digas, papá, ¿quieres ir por un batido? Y tú pagas. Él dijo, ¿yo? ¿Tengo que pagar? Y yo le dije, sí, tú. Tú vas a pagar el batido. Y cuando estés allí con tu batido, solo tú y tu papá, pregúntale si alguna vez ha tenido que ver al obispo. Y luego deja que la conversación fluya desde ahí. Creo que eso fue un jueves. Volvió el lunes y parecía como si se hubiera quitado un peso de encima. Le pregunté, ¿qué pasó? Fue bastante gracioso. Él dijo, llegué a casa y mi papá estaba en el garaje y realmente no sabía qué decir. Dijo, papá, ¿quieres ir por un batido rapidito? Y su papá se volteó y dijo, ¿qué? Y él dijo, pues, ¿quieres ir por un batido? Y su papá dijo, ahora mismo, pues, sí. Él dijo, ¿sí? ¿Por qué? Y él dijo, papá, ¿quieres ir por un batido? Y él dijo. Su papá lo miró un poco, pensó en lo que había dicho su hijo, y después de un momento de reflexión, dijo con una sonrisa en su rostro, supongo que sí, claro, vamos a disfrutar de un buen batido juntos.
Dijo, mi papá asomó la cabeza dentro de la casa desde el garaje y dijo, cariño, Trevor está actuando raro. Vamos a ir por un batido, ¿de acuerdo? Dijo, así que fuimos a este pequeño lugar de comida rápida y nos sentamos con nuestro batido. Y dijo, estoy mirando fijamente mi batido, ¿verdad? Solo comiendo mi batido. Y dijo, mi papá solo me estaba mirando fijamente desde el otro lado de la mesa. No había ni tocado su batido. ¿Qué está pasando? Y luego dijo, ¿fue simplemente tan dulce? Este joven, probablemente. Creo que estaba en su penúltimo año de secundaria. Simplemente empezó a llorar sobre su batido justo ahí. Su papá está pensando, este chico. Un mal batido. Sí, realmente quiere su batido. Dijo, papá, ¿alguna vez? ¿Alguna vez has tenido que ir a hablar con el obispo? Y su papá, después de pensar un momento, dijo con cierta vacilación, sí, hijo, la verdad que sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo preguntas, hijo? Y él solo. Dijo que mantuvo la cabeza baja. Dijo, papá, creo que necesito ir a hablar con el obispo. Y dijo, simplemente me quedé ahí sentado, hermano Smith, pensando, no, aquí viene, va a estar tan enojado conmigo. Y dijo, estoy mirando hacia abajo y de repente sentí esta gran mano que se extendió sobre la mesa y simplemente me frotó el hombro. Y dijo, va a estar bien, va a estar bien. Hey, estoy contigo. Y dijo, nos quedamos sentados y hablamos por 2 horas. ¿Sabes? Le conté lo que estaba pasando y lloró conmigo. Y dijo, mi papá estaba enojado, pero no estaba enojado conmigo. Estaba enojado consigo mismo. Estaba enojado consigo mismo. Dijo, debería haber cuidado mejor de ti. Debería haber estado pendiente de ti. Ellos fueron juntos a ver al obispo. Fue algo realmente hermoso. Y pienso en eso aquí, Andy, que el Señor no. Él dijo, no quiero que sufras. Quiero que salgas de esto. ¿Qué dijiste? Él sufrió para que yo pudiera arrepentirme. Para que ellos no sufran. Él eligió sufrir por nosotros. Tu historia arroja una nueva luz sobre el versículo 15:2 acerca de la ira nuevamente, porque el padre parece estar enojado consigo mismo. Estaba enfadado consigo mismo. ¿Por qué no hice más? Y, el cielo sabe que el Señor hará todo lo posible para ayudarnos a aprovechar su sufrimiento. Dirá todo lo que pueda para motivarnos y hacernos participar de ese don celestial, hasta el punto de sangrar por cada poro. Hice mi proyecto de maestría sobre el olivo en profundidad y su importancia, el aceite de oliva. Para empezar, no sabía que las aceitunas cuando las recoges del árbol son amargas, son desagradables, y cuando las cosechan las ponen en unas cosas llamadas bolsas fuertes, las colocan en capas y luego las espolvorean con sal y vinagre. Y supongo que el vinagre purga completamente la amargura de la aceituna. Luego cuidadosamente ponen otra bolsa encima, más aceitunas, más sal y más vinagre, y hacen como 12 o 15 capas de aceitunas. Después las ponen en la prensa, y bajo una presión extrema, por supuesto, el aceite de oliva se extrae por el peso, con una presión extrema, y las ponen en un tipo de prensa, donde giras un torno, metes una moneda en el burro, y éste camina en círculos durante horas, hasta que todo el aceite es exprimido, y supongo que sale de un color rojo sangre. Cuando sale, inicialmente nos han enseñado. Estaba pensando en cuando el Salvador estaba en la cruz y le ofrecieron vinagre 2 veces. La primera vez dijo que no porque es un sedante natural, y él, creo, estaba tratando de evitar cualquier tipo de sedación porque necesitaba sentir. Y luego, finalmente, la segunda vez le ofrecen el vinagre, y fue poco después de que lo tomó que justo entregó el espíritu. Y he pensado en eso, en cómo el vinagre se usa para purgar la amargura. Y ahí está él en la cruz, y acaba de venir del jardín, y está sufriendo. La única amargura que podría estar sintiendo es la amargura de nuestros pecados, y aún así le dieron vinagre. Y me pregunto si hay un simbolismo ahí sobre cómo su amargura, nuestra amargura, es purgada a través del arrepentimiento. Él hizo eso por nosotros. Puede volverse dulce. Sí, puede volverse dulce. Útil ese aceite de oliva. Una vez que es purgado se vuelve muy útil. Es muy saludable. Usado en aderezos, medicinas y todo tipo de cosas. Es una imagen hermosa. Bueno, no podemos saltarnos el versículo 19. No obstante, gloria sea al Padre. Y yo participé y terminé mis preparaciones para los hijos de los hombres. Ese es un versículo realmente asombroso que siempre había pasado por alto.
Pero ahora algo ha sido preparado. Un camino, un recurso, el mayor regalo del mundo al que ahora tenemos acceso. Él ha preparado eso para la próxima vez que cometa un error, lo cual sucede a diario. Ahora está preparado para salvarme de mí mismo. Estoy listo para aceptar tus súplicas y ser tu mediador. Por lo que he pasado y por el trabajo que acabo de hacer, entiendo tus luchas y tendré la capacidad de fortalecerte. Y como dice el libro de Mormón, arrebatarte, del pecado. Una imagen hermosa. Y si bajas al versículo 20, así que nuevamente dice, te mando otra vez que te arrepientas, no sea que te humille con mi poder omnipotente para que confieses tus pecados, no sea que sufras estos castigos de los que he hablado y que he sufrido, de los cuales, en la más mínima, sí, incluso en el menor grado, has probado. En el momento en que retiré mi espíritu, no sé ustedes, pero me he dado cuenta a lo largo de los años, a medida que he envejecido, que los momentos en los que más siento el retiro del espíritu son cuando he dicho algo a mi esposa, o a uno de mis hijos, o incluso en una clase, cuando he dicho algo que estuvo fuera de lugar, que salió mal, fue un poco demasiado agresivo, fue un poco demasiado gruñón, y bendita sea mi esposa, ella en realidad es muy esperanzadora. Dime, ¿por qué estás siendo quisquilloso? ¿Por qué estás siendo quisquilloso conmigo? A veces no me doy cuenta de que estoy siendo quisquilloso. Y cuando ella me lo señala, oh vaya, tienes razón, estoy siendo quisquilloso. Debo estar hambriento o enojado, o hambriento. Pero esos son los momentos más agudos en los que noto una disminución del espíritu. Cuando he dicho algo a alguien que no fue amable o he hecho algo. Te daré un ejemplo. Esto fue difícil. Este era uno de mis miedos cuando fui llamado como presidente de Estaca, que arruinaría la iglesia. Es un pensamiento orgulloso, ya que no puedo destruir la iglesia, pero tus pensamientos van en esa dirección. Ninguna mano impía, ¿verdad? Sí. Teníamos nuestras entrevistas los miércoles por la noche. Una mujer vino a verme. Acababa de regresar a la iglesia y me contó su historia de reconversión, que era hermosa, lo que hace que esta historia sea aún peor. Le dije, es hermoso lo que has vivido. Aprecio tu fe, tu testimonio. ¿Te gustaría compartirlo en la conferencia de Estaca en un mes y medio? Es abrumador para cualquiera hablar en la conferencia de Estaca, pero ella dijo, sí, puedo hacerlo. Le dije, solo brevemente, ya sabes, 10 minutos, 5 o 10 minutos. Comparte lo que acabas de compartir conmigo. Pasó el tiempo, planificamos nuestra conferencia de Estaca, tuvimos las sesiones el sábado, tuvimos nuestra sesión el domingo, y al final de la sesión del domingo su obispo se acercó a mí y me dijo, Presidente, gran conferencia. ¿Qué pasó con Amy? Él dijo, sí, ella estaba en el estrado y lista para hablar, pero nunca habló. Y sentí que el estómago se me cayó. Recuerdo que miré hacia las sillas donde ella habría estado y ahora estaban vacías. Oh, no lo agregué a nuestra agenda. Oh, no. Soy la peor persona. Empecé a sentir. Lo que siento se describe más o menos aquí, sufrimiento. Sentí este espíritu como si me estuviera pinchando. Tienes que encargarte de esto. Así que intenté comunicarme con ella todo el día. El domingo no pude encontrarla. Lo que lo hizo aún peor, para ser honesto. A la mañana siguiente era lunes. Hice que mi consejero fuera conmigo. Es un tipo grande, era mi guardaespaldas. Llamamos a la puerta y llevábamos el ramo de flores más grande y hermoso. Llamamos a la puerta, ella era madre soltera. Abrió la puerta y sonrió al abrirla, con una sonrisa en su rostro, lo cual era más de lo que merecía. Lentamente le dije con una sonrisa, «Hola, ¿cómo estás?» Y ella sonrió de nuevo. Y dije, me puse un poco emocional. Todavía me pasa cuando cuento la historia. Te debo una disculpa. Tropecé con mis palabras, pero al final dije, no te puse en la agenda, y lo siento mucho que no pudieras hablar y, testificar antes de decirte cómo respondió. Creo que hay un poder en la frase, lo siento. Creo que cuando lo dices realmente con sinceridad, invita el poder de Jesucristo a la relación. Y lo sentí, dije, lo siento mucho. Y ella con tanta gracia dijo, Presidente Horton, nunca necesité dar el discurso. Solo necesitaba prepararme. Fue tan amable, y me perdonó realmente, aunque no tenía por qué hacerlo.
Yo he sentido lo que sintió Martin en lo más mínimo. Todos sentimos. Cuando pierdes un poco el espíritu por algo que hiciste, es muy motivador cuán agradecido estoy de tener la opción de arrepentirme. Podía ir a disculparme con ella y arreglarlo, o podía seguir sufriendo. Y ese día para mí la elección fue muy clara. Es algo emocionante en el arrepentimiento que podemos hacer eso, que tenemos esa salida. Una vez cuando era obispo, tenía un estudiante que se graduaba del seminario. La graduación de seminario se llevó a cabo en el centro de Estaca. Estaba en mi calendario. Simplemente lo olvidé, luego fui al internet y le compré una sudadera de la universidad a la que iba a asistir y algunos artículos promocionales. Y fueron muy amables. Y así, al menos, no fui el peor. ¿Estamos pensando que el Señor le está recordando a Martin lo que sintió cuando los perdió o cuando el manuscrito fue robado o perdido? Creo que sí. ¿Es eso lo que pensamos en el versículo 20? ¿Has sentido esto antes, Martin? Oh, cuando retiré mi espíritu. Eso es muy interesante. Y él dijo, ¿recuerdas cuánto dolor sentiste? Y eso fue solo el más mínimo grado. Una pequeña muestra de esto. Sí. Y por lo general, eso es suficiente. No me gusta probar eso. Especialmente cuando se trata de situaciones con mi esposa y las personas con las que vives, hay una tensión en el aire y no es cómodo. Y me cuesta ir a trabajar y enseñar si hay tensión allí. Es un poco como cuando sientes que José no podía traducir. No puede traducir. Es José diciendo a Emma, lo siento por decir eso. Hay que arreglar algo. Los primeros versículos hermosos. Bueno, llegamos a los versículos 21, 22 y 23. Creo que el Salvador está diciendo que algunas de estas cosas que acabo de enseñar no son para todos cuando vayan a predicar el Evangelio. El versículo 21. No prediques nada sino el arrepentimiento. No muestren esto afuera hasta ser sabio en mí, ya que no se puede tolerar comida sólida ahora. Denles leche con chocolate, denles la dulzura del Evangelio del arrepentimiento. Pero no necesitan predicarles fuego y condenación en este momento. A menos que sea necesario, no deben conocer estas cosas, no sea que perezcan. Aprendan de mí. Creo que el versículo 23 podría ser un resumen de toda la sección y un gran modelo para una vida feliz. Aprendan de mí, escuchen mis palabras, caminen en la mansedumbre de mi espíritu. Esos son 3 ingredientes para tener una vida en paz. Eso es hermoso. Qué gran versículo. Este fue un tema para la juventud hace unos años. Me encanta el mi. Ahí dentro, cuando pensamos en la historia de fondo de Martin, ¿debería hipotecar mi granja? ¿Puedo tomar los caracteres y averiguar si son antiguos? ¿Puedo tomar prestadas las 116 páginas y mostrárselas a Lucy y sus amigos? No estoy seguro del momento de todo esto, pero es como si el Señor estuviera diciendo, Martin, recuerda lo que he dicho. Ustedes dos han visto antes el gesto en el que señalas tus ojos y luego señalas a todos allá afuera como diciendo, te estoy observando. Y Hank, esto nunca te pasa a ti. Y Andy, esto nunca te pasa a ti. Pero mis estudiantes se aburren y tengo que hacer lo contrario y decir, oigan, ustedes, mírenme. Y siento que si hubiera un versículo de las Escrituras que coincidiera con ese gesto sería este. Martin, estás mirando lo equivocado. Estás escuchando a los equivocados y buscando paz en lugares equivocados. Martin, mantente aquí. Cuando el Señor dice, tendrás paz en mí, también está diciendo, no encontrarás paz en ningún otro lugar y no la encontrarás escuchando a nadie más. La vas a encontrar justo aquí. Cantamos la canción, ¿Dónde hallo el solaz? Sabemos la respuesta, pero aún necesitamos el recordatorio, ¿verdad? Por supuesto que sí. Este es el lugar donde se encuentra la paz. Aprende de mí, escucha, y una cosa más. Siempre me recuerda la historia de Pedro, que siempre me ha fascinado, caminando sobre el agua. Mantente aquí. En cuanto miras el viento y las olas, y hoy en día hay muchos vientos y olas, cada problema que puedas imaginar, esto nos recuerda que no. Mantén tus ojos en Cristo. Sí. Me recuerdas al presidente Nelson. Vaya, nunca había escuchado eso antes. Eso es lo mejor que he escuchado. Me recuerdas al profeta cuando dice, quiero decir, piensa en algunas de sus enseñanzas. Nos ha enseñado sobre dejar que Dios prevalezca, dejar que Él esté al frente de tu mente. Piensa de manera celestial, y una de las cosas de las que habla el libro de Apocalipsis es tener el nombre del Padre impreso en la frente. Yo tengo una frente más grande que la mayoría, la mía es toda frente, pero tu frente en realidad, solemos pensar que está justo aquí, pero en realidad está justo entre tus ojos. Y eso es porque es en lo que te enfocas. Ambos ojos, se necesitan ambos ojos para enfocar.
Obtener percepción de profundidad. Así que me encanta esta imagen visual de enfocarse en lo que importa. Había una hermana en mi barrio, la hermana Queen. Ella enseñó esto muy bien. Mis gafas no puedes notarlo, pero la parte superior es para la distancia y la parte inferior tiene bifocales para leer. Creo que es tan fácil en la mortalidad. Esto le está pasando a Martín en este momento. Es tan fácil enfocarse solo en lo que está justo frente a nosotros, la granja, mi esposa, lo que dicen los impresores, el terror que podría ocurrir si sigo adelante con esto, en lugar de tomar una visión a largo plazo de la que tantos profetas han hablado. Lo que ha dicho el profeta, piensa en lo celestial, piensa más allá, piensa. Mantén tu mirada en mí. No mires el viento. No te distraigas. Así que me encanta esa imagen, John. Es poderosa. Un buen recordatorio. Aprende, escucha, camina. Tengo una hija sirviendo en California, en la misión de Roseville, California. Fue asignada a Lima, Perú, pero tuvo algunos problemas de salud. Así que ahora va a terminar su misión aquí en más o menos 25 días. Pero ¿quién está contando? Son 35 días revisados. Nadie está contando en absoluto. Esto fue en abril, cuando nos envió esta carta. Es bastante simple, pero escucha los cambios que están ocurriendo en su vida mientras enseña y se convierte en una discípula más comprometida. Ella dice que son días como el jueves los que hacen que ame ser misionera. Estábamos en los escalones de la iglesia bajo la lluvia, enseñando a un desconocido. Quiero decir, eso ya es un milagro, en un idioma del que no sabía nada hace apenas 9 meses. Eso es un cambio. Ella está hablando con un desconocido bajo la lluvia en los escalones, en un idioma que no conocía. Hace apenas un año, mientras bebíamos un jugo que él nos trajo de la gasolinera, me suena sospechoso. ¿En serio? Es lo mejor de la vida. Ella continúa y dice que ser misionera te enseña a amar. Nunca en mi vida me habría dado cuenta si un no miembro llegaba a la iglesia. Pero ahora es todo por lo que oro y en lo que pienso en los días previos al domingo. Nada trae más alegría que ver a otros acercarse a Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que esta chica empezara a pensar en cosas como, ¿esta persona llegó a la iglesia? Cuando hace 2 años ni siquiera pensaba en eso. Y ahora ella dice, es todo por lo que oro y en lo que pienso en los días previos al domingo. Y sus cartas a menudo tienen algo así al principio. Recuerdo una recientemente en la que decía, tuvimos 10 personas que llegaron a la iglesia el domingo. Estaba eufórica. Es increíble lo que el Salvador puede hacer cuando nos volvemos a Él y tratamos de vivir como Él. Qué genial. Bastante genial de ver. No verías la sección 19 como una sección misionera, pero realmente puede serlo de cierta manera. Si dices que la granja es como la vida, no queremos irnos para salir al campo misional. Tengo un hijo, Mason, que está llenando los papeles y preparándose para irse. Y puedes notar un poco esa angustia de, me gusta mi familia. Me gustan las vacaciones familiares, me gusta mi madre. Espero que le guste su padre. Me gustan mis hermanos. No sé si quiero renunciar a esto. No sé si quiero alejarme de esto por un tiempo. Y la sección 19 responde un poco a eso, ¿no es así? Realmente lo hace. Quiero decir, 21 dice, te mando que no prediques sino el arrepentimiento. En otras palabras, ve y predica la doctrina de Cristo. No lo compliques más que eso. Y entrega la granja. Entrégame tu vida. Deja que yo me encargue de ello. Prometo, tendrás paz en mí. Sí, es algo que no olvidaré, ya que lo tengo en mente. Andy, ambos han sido padres de misioneros. Tal vez la granja para algunos padres sea ese hijo al que el Señor les dice, entrégamelo. Entrégame a ese misionero. Algunos fueron más fáciles de dejar que otros. ¿Dejar qué exactamente, John? Sí, llévatelos. Ahora son tu problema. Mira, el versículo 25 coincide con tu punto, Hank. Él dice, te mando que no codicies la esposa de tu prójimo, ni busques la vida de tu prójimo. Y nuevamente, te mando que no codicies tu propia propiedad. Siento que en esa frase, tu propia propiedad, porque ¿cuánto de la granja de Martin es realmente de Martin? Solo la tiene porque el Señor se la dio. No creo que el Señor hable en tonos sarcásticos. Si yo hubiera dicho eso siendo yo mismo y hubiera dicho, no codicies tu propia propiedad, realmente no es tuya desde el principio, así que déjala ir. El versículo 25 es interesante. Me pregunto si Martin ahora está pensando, espera, vaya, no he estado persiguiendo mujeres. No codicies la esposa de tu prójimo,
Pero me pregunté sobre esto esta mañana. Pensé, ¿por qué el Señor le dijo eso? Bueno, si Lucy lo está presionando mucho, hay una buena posibilidad de que él haya pensado algo como, hombre, ¿por qué no pude haberme casado con alguien que hiciera esto más fácil para mí, verdad? Sí. ¿Por qué no pude haberme casado con la esposa del granjero Larry que lo deja hacer lo que quiera? Así que hay que preguntarse qué tipo de pensamientos provocaron esto del Señor. Eso es interesante, Andy. Me encanta hacia dónde vas con esto. Dijiste antes, cuando estábamos comenzando, mira, si no fuera por mí, dice el Señor, no tendrías esta granja para renunciar a ella. Podríamos decir lo mismo sobre todo. No queremos renunciar a algo, y el Señor dice, te lo di con este propósito. Piensa en mi hijo o en cualquiera de tus hijos, o en cualquier oyente cuyo hijo decidió ir en una misión, o en una pareja mayor, que decidió ir en una misión, y renuncian a mucho. Y el Señor podría estar diciendo exactamente lo que acabas de decir. Tus cosas, en realidad, de hecho, te las di precisamente con este propósito, para que pudieras, sin dudarlo, renunciar a ellas por mí. Me gusta cómo lo dijiste. No codicies tu propiedad. El Señor probablemente se está riendo. Tu propiedad, eso es gracioso. Esa es mi tierra. Te la di para que la cuidaras mientras estás en la tierra. Sí, solo estoy pidiendo que me devuelvan lo mío. Eso es todo. Me pregunto qué granja hay que me está reteniendo. ¿Qué me impide entregar completamente mi corazón al Señor? Hay cosas en las que todos podemos pensar, cosas. Probablemente las más difíciles de dejar son aquellas que no queremos admitir. Nos están reteniendo. El versículo 26 concluye, compártanlo libremente para la impresión del libro de Mormón, que contiene la verdad en la palabra de Dios, que es mi palabra para los gentiles. Pronto puede llegar a los judíos, de quienes los lamanitas son un remanente para que crean en el Evangelio y no esperen a un Mesías por venir, pues ya ha venido. Hablamos de una frase importante aquí porque ese es uno de los principales propósitos del libro de Mormón, algo que probablemente Martín ni siquiera sabe. Y nuevamente, te mando que ores en voz alta así como en tu corazón, sí, ante el mundo, así como en secreto, en público, así como en privado. Y declararás buenas nuevas, sí, públicalas sobre las montañas y en todo lugar alto y entre todos los pueblos a los que se te permita ver. Y luego este versículo poderoso, lo harás con toda humildad, confiando en mí. No injuriarás a los que injurian. Me he preguntado esta mañana, ¿quiénes son los que injurian? Bueno, están estas imprentas que le han dicho que está loco por siquiera intentar esto. Va a renunciar a la granja. Su esposa está injuriándolo, probablemente amenazándolo de muchas maneras. Está pasando por una gran prueba. Me encanta como lo siguiente que el Salvador menciona es la doctrina de Cristo, de los principios. Eso hablarás. Esto se convierte en un versículo misionero nuevamente. Declararás el arrepentimiento, la fe en el Salvador, la remisión de los pecados por medio del bautismo, por fuego, incluso el Espíritu Santo. Y este es el último mandamiento que os daré, sobre este asunto. Porque esto será suficiente para tu caminar diario, hasta el final de tu vida. Eso es simplemente poderoso. Cuán agradecido estoy de que el Salvador esté justo ahí detrás de nosotros. Miseria recibirás si menosprecias estos consejos, sí, incluso la destrucción de ti mismo y de tus bienes. Aparta una porción de tus bienes, incluso parte de tus tierras, y todo excepto lo necesario para el sustento de tu familia. Así que el Señor entiende que aún necesita mantener a su familia y pagar la deuda. Ese es el paso que debe tomar para liberarse de la esclavitud. Necesita seguir adelante y hipotecar su propiedad. Ahora, según entiendo, Martin siguió adelante con ello. Hipotecó 151 acres a Egbert Grandin. ¿Por qué la hipotecó? ¿Qué significa eso? Bueno, al pagar la impresión en forma de hipoteca, eso le dio cierta libertad. Le dio a Martin mayor flexibilidad que si hubiera pagado en efectivo. Logró un par de cosas. Le dio a Grandin acceso legal a la granja. Él tenía la propiedad, pero Martin aún podía ocupar la propiedad durante la impresión hasta que ésta estuviera terminada. Tenía un periodo de tiempo establecido. Si por casualidad, con la hipoteca, él quería recuperar su tierra porque lograba pagar en efectivo la impresión, entonces tenía 18 meses para hacerlo. Si conseguía el dinero, digamos que vendían los libros, podía pagarle a Grandin y quedarse con su granja. Esa era una opción. Y además, si lo vendía por más de 3,000, entonces Martin podría quedarse legalmente con el dinero extra.
Así que había algunas ventajas en hipotecar la propiedad en lugar de simplemente venderla directamente y entregarle el dinero. De cualquier manera, E.B. Grandin tenía la hipoteca. Él tenía acceso a la granja. ¿Qué paso tan grande? ¿Puedes creerlo? Todos trabajamos muy duro para pagar una hipoteca, ¿verdad? Sí. Y, luego dar la vuelta y volver a cargar con todo. Andy, mencionaste esta frase en el versículo 30. Realmente nunca la había notado antes. Él dice, proclama buenas nuevas. Publícalo sobre las montes. Hazlo con humildad confiando en mí. Y luego añade esto, no denigrando a los que denigran. Puedo imaginar a Martin diciendo, bueno, al menos puedo hablar mal de estas personas. ¿Cómo? Al menos dame eso. Que pueda criticar e insultar a estas personas que me critican e insultan a mí y al Señor de manera injusta. No, al menos dame esa satisfacción de poder expresar mi descontento hablando mal de ellos y del Señor. No, tampoco vamos a denigrar a los que denigran. Y luego volvemos al arrepentimiento, la fe, el bautismo y el Espíritu Santo. Solo pensé, ¿qué dijimos antes, John? El Señor es fácil de complacer y difícil, casi imposible de satisfacer. Correcto, para satisfacer. Al menos déjenme hablar mal de la gente. Sí, entregaré mi granja. Pero me van a dar eso, ¿verdad? No. Me recuerda a Moroni. Señor, los gentiles se van a burlar de esto. Sí, los burladores se burlan. Eso es lo que hacen. Los injuriadores injurian, ¿eh? ¿Sí? ¿Saben ustedes qué son los principios? Esto es del Diccionario de la Lengua Inglesa de 1828, que probablemente sea más apropiado usar porque es de la época en que se utilizaba la descripción, cualquier opinión, principio, dogma o doctrina que una persona cree o mantiene como verdadera. Los principios de los cristianos se adoptan de las Escrituras, pero diferentes interpretaciones dan lugar a una gran diversidad de principios. Es realmente contra lo que José estaba luchando, lo que para ser honesto lo llevó al bosque. Hank, ¿sabes lo que me encanta decir cuando vemos la doctrina de Cristo ahí? Hay tantos principios, hay tantas ideas, principios, doctrinas y enseñanzas. Si tan solo alguien saliera y dijera, aquí están los primeros principios y ordenanzas del Evangelio. Si tan solo hiciéramos eso. Nos mostraría en qué enfocarnos primero. Eso sería... Ahí están, justo ahí. Sí. ¿Y no les parece genial? La fe, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, solo eso te durará el resto de tu vida. ¿Cuántas veces vuelve a ello en el libro de Mormón? Tercer Nefi 11. También fue lo primero que enseña en Tercer Nefi 27. Cuando le preguntan, ¿cómo llamamos a la iglesia? Él dice, la llamaremos por mi nombre. Y, por cierto, repasemos esto de nuevo. Y, hombre, eso será suficiente para tu caminar diario. Tal vez por eso no vamos mucho más allá de eso. Quiero preguntarle al Señor si las puertas de perlas se abren de par en par o si se deslizan. Y él dijo, ¿en serio? Estos 4 te ocuparán el resto de tu vida. Eso es fantástico. Me he enamorado del versículo 35 también. Va justo ahí donde dice, libérate de la esclavitud. Me recuerda a Esmosía 24:14, donde están estas personas, Amulón y Alma y su pueblo, pero esa promesa, haré convenio con mi pueblo y los libraré de la esclavitud, y aliviaré las cargas que han sido puestas sobre tus hombros, de modo que ni siquiera las sentirás sobre tu espalda, aun mientras estés en esclavitud. Porque, para ser honesto, incluso cuando hipotecó la granja, su esposa aún iba a estar enojada. Así que todavía seguiría en esclavitud. Algo así como cuando mi hermana me envió un mensaje para calmarme cuando me llamaron como presidente de estaca. Todavía enfrentaría algunos miedos, pero por alguna razón, el peso de ello simplemente desapareció. El Salvador es un maestro en cambiar perspectivas. Es increíblemente bueno en convertir. ¿Quién fue el que dijo que Él es el maestro alquimista en convertir la miseria, el dolor y la tristeza en sabiduría, comprensión e incluso gozo? Es tan bueno en transformar lo que duele en cosas que traen alegría. Aunque nuestras circunstancias no hayan cambiado, las vemos de manera diferente. Él te liberó de la esclavitud, Martin. Paga la deuda y observa lo que va a suceder. Vas a ser parte de traer un libro al mundo que cambiará vidas por generaciones. No sé si ustedes saben esto, pero el libro de Mormón está entre las 3 principales razones por las que los conversos recientes tomaron la decisión de bautizarse. Sintieron algo cuando lo leyeron.
Y Martin, al decidir actuar con fe en este momento, se convirtió en una pieza clave para que eso sucediera. Eso es realmente genial. Y me gusta lo que acabas de decir, Andy. La sección 19 es simplemente un gran cambio de perspectiva. Déjame mostrarte esto desde mi perspectiva. Y simplemente que no cambia la prueba. Todas las circunstancias siguen siendo las mismas. Pero, ¡wow! Creo que Martin puede decir, sí, ahora puedo seguir adelante. No había pensado en eso. Realmente me gusta eso. No, supongo que ese cambio de perspectiva es como mirar a través de la parte superior de tus lentes. Sí, Deja de preocuparte tanto por lo que tienes justo delante de ti y en tus ojos un poco. eso es fascinante, Andy, porque a veces creo que cuando estamos en medio de algo realmente difícil, pensamos, no, necesito que mis circunstancias cambien. No necesito que mi perspectiva cambie. Necesito que cambies las circunstancias. Y sin embargo, acudimos al Señor y el Señor quiere que cambiemos nuestra perspectiva. ¿Y cuántas veces oro para que cambien mis circunstancias y no mi perspectiva? Eso me recuerda a la declaración del presidente Nelson de que la alegría que sentimos depende menos de las circunstancias y más de nuestro enfoque. Mucho antes, en el versículo 23, acabo de mirarlo de nuevo. Escucha por favor mis palabras y mi perspectiva atentamente. Hay muchas personas que te están enviando palabras. Escucha mis palabras en los días de Internet, ¿verdad? ¿Cuántas personas tienen una voz? Enviándote palabras, muchas palabras para escuchar. Martín, ¿qué hay de mis palabras? Escucha mis palabras. No las de ellos, no las de los impresores, no las de nadie más. Escucha mis palabras. Sí, muy bueno. Y diré que, cuando finalmente logras vislumbrarlo, ves las cosas de manera realmente diferente. De repente, todo el mundo se abre ante ti. Recuerdo cuando Susan H. Porter dijo que una vez que ves las cosas como Dios las ve, llegas a conocer y entender cuánto eres amado, cambia todo, pero también te sientes diferente contigo mismo cuando cometes errores. Cambia cómo te sientes cuando suceden cosas difíciles, cambia tu perspectiva sobre los mandamientos, cambia tu visión de los demás y tu capacidad para marcar la diferencia, pero requiere confianza, como dice ese versículo, confía en mí, y te mostraré lo que sucede con las personas que confían en mí. Hace poco tuve a una joven en mi estaca que, ella fue a su misión, pero regresó temprano por razones de ansiedad, una ansiedad bastante intensa. Regresó a casa y la pusimos en contacto con un consejero. Había estado en casa por unos 6 o 7 meses, quizá un poco más, y llegó el momento en que necesitábamos decidir qué hacer. ¿La enviaríamos de nuevo a su misión? Quizás conectarla con una misión de servicio. ¿Qué íbamos a hacer? Hablé con su consejero. Su recomendación fue que se quedara en casa y que la asignáramos a un servicio. Así que la invité a mi oficina. Ella vino, tenía la costumbre de, cuando venían, decirles, oye, cuéntame sobre tu día. Y eso hice. Cerré la puerta y me acerqué para sentarme y escucharla. Y cuando la miré mientras me contaba sobre su día, era una chica algo tímida, con una expresión pensativa, y me contaba con detalle sobre las pequeñas cosas que le importaban. Y por un segundo, solo por un segundo, la vi de manera diferente. No era la misma joven a la que había llamado por teléfono para programar la entrevista. La vi bajo una luz diferente. Es difícil de explicar, y mientras la veía de esa manera, tuve esta sensación que me decía que, para que ella se convirtiera en eso, necesitaba volver a su misión de enseñanza. Y me sentí un poco abrumado. Vaya de acuerdo, eso no era lo que yo tenía en mente. Así que, desafortunadamente, no escuché nada de lo que dijo porque mi mente estaba en eso. Terminó de describir su día y le dije, ¡fantástico! Bueno, es genial tenerte aquí. Oremos y luego hablaremos sobre tu misión. Y oramos. Y luego dije, déjame contarte lo que acaba de pasar. Y le conté sobre la experiencia. Ella simplemente comenzó a llorar. Llamé al departamento misional. El departamento misional es muy bueno en confiar en las llaves. Dije, sé que esto va en contra del consejo del profesional. Y siempre es bueno seguir el consejo de los profesionales. Ellos saben de lo que están hablando. Pero esto vino del Señor y tuve que poner mi confianza en Él. La enviamos a la misión y 12 meses después regresó con honores. Una misionera totalmente exitosa estaba en el camino para convertirse en lo que El Salvador necesitaba que fuera. Pero fue un poco difícil confiar en lo que vi y sentí, aunque todo lo demás parecía apuntar en la otra dirección. Así que estoy agradecido con Martin Harris por confiar en El Salvador cuando quiera que haya sucedido. En algún momento de esta sección, o quizás cuando llegó al final,
tuvo un momento de despertar. Se detuvo. ¿Y qué dice en el versículo 40? Puedes seguir corriendo como un guía ciego. La ceguera desapareció. Sus ojos se abrieron y entendió que hay cosas más importantes que 151 acres de tierra. Me encanta. Andy, creo que nos has mostrado aquí que tenemos una sección de doctrina y convenios que puede ayudarnos a sacarnos del miedo. O si estoy paralizado. No puedo hacer esto. Mira el versículo 39. ¿Acaso no puedes leer esto sin regocijarte y levantar tu corazón con alegría? Así que en versículo 38, el Señor puede llevarte del miedo. Paralizado. No puedo sacrificar esto. No puedo seguir adelante. Está bien. Puedo hacer esto. Es hermoso. Puedo citar la película Dune, porque hay una gran cita sobre el miedo. Esto viene de Lady Jessica, interpretada por Rebecca Ferguson, y ella y su hijo, Timothée Chalamet, están atrapados en una tienda en medio del desierto. La tienda les ayuda a producir agua, y todo su reino acaba de ser destruido. Y ella hace esta declaración: no debo temer. El miedo es el asesino de la mente. El miedo es la pequeña muerte que trae aniquilación y destrucción. Quiero decir, incluso el presidente Hunter dijo que el miedo es el arma principal en el arsenal que Satanás usa para hacernos infelices. ¿En qué aspectos estoy permitiendo que el miedo me impida acercarme más al Salvador? ¿Dónde estoy permitiendo que eso suceda? Y, con demasiada frecuencia los miedos ni siquiera son realistas. Se agrandan mucho más de lo que deberían. Creo que fue Sí, cuando los nefitas se enfrentaron a los lamanitas. Esto está en Mosía 23. Dice que estaban muy asustados por la apariencia de los lamanitas. Me pregunto cuál es la diferencia entre tener miedo de los lamanitas y tener miedo de la apariencia de los lamanitas. Creo que Martín tenía tanto miedo de lo que podría pasar, de la apariencia de los lamanitas, que dejó que eso tomara el control. Si tan solo se detuviera un momento y mirara a través de los lentes correctos, el siguiente versículo dice que Alma se puso en medio de ellos y los exhortó. No debían asustarse, sino recordar al Señor, su Dios, y Él los libraría. En versículo 28, calmaron sus temores. No que el Salvador calmó sus temores. Ellos calmaron sus temores y comenzaron a clamar al Señor. Así que recordar al Salvador y su poder, confiar en Él, puede darnos la capacidad de calmar nuestros propios temores confiando en el Creador del mundo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Es increíble. El miedo, con demasiada frecuencia, quiero decir, cuando me invitas a participar en el podcast o a hacer algo como esto que es nuevo, el miedo es de las primeras sensaciones en momentos como este. Genial. Voy a arruinar su podcast. Sabes, es muy realista tener pensamientos así cuando algo nuevo aparece, como con Adán y Eva. Al principio, en el jardín, ¿cuál fue la primera emoción que sintieron? Una emoción negativa. Estoy, agradecido de que Martín dejó de tener miedo y comenzó a confiar en el Salvador. Gran sección. Wow, está cargada de significado. 41 versículos llenos de cosas buenas. Me recuerdas a un estudiante que realmente tuve. Tal vez fue hace un año, tal vez menos. Su nombre es Evelyn Phipps y es la hija mayor de su familia. Una familia muy unida. Les encanta estar juntos. Y ella sentía este llamado a servir en una misión, pero no quería hacerlo. Y no era una cuestión de que no amara al Señor. Era más bien, mira todo lo bueno que hay en mi vida. Y mi familia es definitivamente todo para mí, sin duda. Es muy incómodo, especialmente siendo la primera en la familia. John, cuando Ashley salió a una misión. Nadie había hecho esto antes en nuestro grupo de hijos, pero ella lo hizo. Salió y no era su plan, lo fue. Gracias por decir eso, Hank, porque de repente le llegó, necesito ir, debo ir. Wow, qué cambio de vida fue para ella. Y conoció a su esposo. Oh, hombre, ha sido increíble. Hay una cita de un libro llamado El Cristo que sana. Es de Fiona y Terrell Gibbons. Y ellos dicen que la omnipotencia de Dios radica en el poder divino de alquimizar el sufrimiento, la tragedia y la pérdida en sabiduría, comprensión e incluso alegría. Él puede tomar el dolor y convertirlo en alegría, algo que celebramos de Él. Bastante impresionante. Alquimizar es un término que generalmente se usa en química cuando hablamos de convertir algo de una sustancia a otra, como transformar plomo en oro. Ojalá tuviéramos ese superpoder.
Y sabes, como sabes, la querida hermana Phipps se fue a Oregón y está realmente, muy increíblemente disfrutando de su increíble misión. Tal vez la esclavitud del versículo 35, Andy, sea liberarte del miedo. Entonces, ¿cómo comenzó esto? Aquí está Martín diciéndole a José, necesito un mandamiento, necesito un mandamiento, necesito un mandamiento, así que he estado marcando los mandamientos, ¿verdad? Versículo 13, por tanto, te mando que te arrepientas. Femstein, por tanto, te mando que te arrepientas. 20, por tanto, te mando nuevamente que te arrepientas. 21, te mando que no prediques, sino el arrepentimiento. 25, nuevamente te mando, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni atentarás contra la vida de tu prójimo. 26. Nuevamente te mando, no codiciarás tu propia propiedad. Versículo 28. Nuevamente te mando, orarás en voz alta, así como en tu corazón. Versículo 32. He aquí, este es un gran y último mandamiento que te doy respecto a este asunto, porque esto será suficiente para tu caminar diario, incluso hasta el fin de tu vida. Me encanta cuán generoso es el Señor. Todo lo que José Smith quería saber era a qué iglesia unirse. Ahora todos estamos aquí sentados. Todo lo que Martín quería era un mandamiento y recibió 8. Y luego, si sigues más allá, algunos que no tienen la palabra mandamiento. Pero mira estos verbos, Hank y Andy, versículo 34, impartir. Versículo 35, pagar. Versículo 36, dejar. Versículo 37, hablar libremente. Y versículo 38, orar siempre. El Señor dijo en el 28, derramaré mi espíritu sobre ti, y grande será tu bendición. Me encanta esto. Aquí está Martín. Seguro estaba preocupado por su dinero, su granja, su propiedad. Así que ora siempre y grande será tu bendición, incluso más de lo que obtendrías con los tesoros de la tierra y su corrupción en toda su extensión. Y luego Hank lee el versículo 39. ¿Puedes siquiera leer esto sin regocijarte? ¿No es versículo maravilloso? Acabo de darte la fórmula para algo mejor que toda la riqueza que puedas imaginar. Si tan solo oras siempre, ¿puedes siquiera leer esto sin regocijarte y elevar tu corazón con alegría? Esa es una manera maravillosa de terminar. Estoy pensando en el Elder Holland, en las experiencias recientes que ha tenido, regresando y diciendo que necesitamos orar con más fervor, y eso te bendecirá más que todos los tesoros de la tierra. ¿Verdad? Alguien, qué sección tan maravillosa. ¿Quieres un mandamiento? Aquí tienes uno. Te daré un montón. También ha sido evidente con el Elder Holland, has visto un renovado compromiso en él. Ante la muerte de su esposa y problemas de salud, se ha vuelto a comprometer con mayor intensidad. Con poder. Es realmente asombroso. Sí. Sección 19. Sé que esto sucedió hace 4 años, John, cuando lo estudiamos, y me ha vuelto a pasar hoy. Esta es la pluma del cielo. Es hermoso y está tan bien escrito. Y el argumento fluye realmente bien desde ahí. Te lleva de un punto a otro, al lugar donde querías estar. Noté que la sección 19 es una revelación dada a través de José Smith. Sin embargo, José casi no está presente. No aparece en esta sección mientras la estudiamos hoy. Ni siquiera pensé en José. Solo pensé en el Señor hablándole a Martín. Y sin embargo, todo esto llega a través de José Smith. Es casi como si José se desvaneciera en el fondo al transmitir este mensaje. Casi me pregunto por qué él la recibió, y me pregunto si al leerla o escucharla, de alguna manera se hizo a un lado y dijo, está bien, esta es claramente para ti, porque es un llamado al arrepentimiento. Y creo que José probablemente le había advertido a Martín, ya has hecho un convenio. Lo que necesitas hacer. Seguro que sí, y luego recibió esto, y me imagino a José diciendo, muy bien, lo pediste. Aquí lo tienes, aquí viene. ¿Sabes? Y hay algunas cosas difíciles. Llama a Martín al arrepentimiento como nunca antes. Pero también hay un mensaje de amor que se puede ver como un hilo dorado que atraviesa toda esta sección. Hay un mensaje de amor que dice que Martín, te amo. Por favor, deja de sufrir, solo arrepiéntete. Pongamos esto en marcha. Ve y paga la deuda y libérate de la esclavitud. Así que tal vez haya una razón por la que José no aparece tanto, pero no lo sé. ¿Qué piensas? ¿Te das cuenta de que al principio dice, yo soy el Alfa y el Omega, Cristo el Señor? Es como, ¿quién está hablando aquí? ¡Guau! De principio a fin. Como señalaste, Andy, la única vez que tenemos un relato en primera persona sobre sangrar por cada poro es en esta sección. ¡Guau! Así que sí, la pluma del cielo. Gracias por decir eso, Hank. Esto es algo poderoso. Si hay alguien escuchando que está pensando, simplemente no sé si José Smith es un profeta,
No lo sé. La sección 19 podría ser un buen lugar para empezar. Léanla con atención, cuidadosamente. En esta sección, él es un niño. Sé que para los de 24 años, 24 parece bastante mayor, pero él tiene 24 años. Y esto proviene de un joven de 24 años que es realmente notable. Y hay sabiduría. No es que alguien de 24 años no sea inteligente, pero hay una sabiduría que viene de vivir mucho tiempo. Hay una sabiduría que proviene de ser abuelo o abuela, que simplemente no se obtiene. No porque no seas inteligente, sino porque simplemente no has vivido lo suficiente. Y la sección 19 no es la experiencia de alguien que ha dado la vuelta al sol, ya sabes, 25 veces. Aquí hay una sabiduría profunda. Me pregunto por qué fue en esta sección donde El Salvador eligió compartir pensamientos tan íntimos y personales. Es uno de los 3 lugares donde se habla de sangrar por cada poro. Es el único lugar donde él habla en primera persona sobre, lo que pasó. ¿Por qué? Porque en esta sección tal vez simplemente enseña sobre su amor por la persona que está luchando. Es una sección que fue dada como revelación, dada para todos nosotros, porque no se puede estar en la mortalidad sin experimentar el sufrimiento. Es como decir, Martín, ¿estás realmente preocupado por este posible sacrificio? Yo entiendo de verdad el sacrificio. Déjame explicar el sacrificio. Para cualquiera que esté enfrentando un sacrificio profundo, la sección 19 puede hablarte. No es asombroso que estas secciones hablen a Martín Harris, pero también a un santo de los últimos días en 2025 que está pensando en servir una misión. Andy, déjame preguntarte algo. Has sido educador de tiempo completo para la iglesia por más de 30 años, de manera dedicada y comprometida. No lo aparentas, pero es un hecho. Presidente de Estaca durante 9 años, ahora sirviendo en una presidencia de misión, ¿cierto? Sí. Misión Utah Orem. Has tenido tiempo para estudiar a José Smith. Hay muchos que dirán que José Smith es un fraude evidente y que los santos de los últimos días simplemente no pueden verlo por alguna razón absurda. Así que, para alguien que está escuchando y oye esos mensajes, tal vez incluso de su familia, quizá alguien que acaba de unirse a la iglesia, quizás es como, Martín, te están engañando. No hagas esto. Entonces, Andy, ¿qué le dirías a alguien en esa situación? Has tenido una buena oportunidad de estudiar. ¿Qué has descubierto sobre José Smith? ¿Es realmente quien decimos que es? Es una gran pregunta. Y he tenido personas que me han dicho eso, que me están engañando. Cuando me fui a la misión en 1989, nunca había leído el libro de Mormón completo. Había leído la historia de José Smith, pero nunca había leído el libro que él tradujo. Sabía que en su historia se dice que estaba destinado a ser un perturbador y un molestador del reino de Satanás. He visto con mis propios ojos cómo las verdades profundas y significativas que él ha introducido en el mundo, tanto en su papel como profeta viviente en el presente, como en su legado como profeta del pasado, han cambiado vidas de manera significativa y positiva. La primera puerta en la que mi compañero tocó en mi misión, mi entrenador, le describió a esa mujer que el libro de Mormón era un registro de las personas que vivieron en el continente americano, que fue escrito por profetas y que, la Biblia era un registro de las personas en el viejo continente. Luego, ella terminó dándole un libro. Y todo esto fue en español, no el mismo español que me enseñaron en el CCM, debo decir, pero era español. Y mientras nos alejábamos, recuerdo haberle preguntado, ¿me puedes explicar de nuevo lo que acabas de decirle a ella? Y me di cuenta cuando volvimos a casa para almorzar, de que estaba en un verdadero aprieto porque no sabía que el libro de Mormón era verdadero y no sabía que José era un profeta. Pero se suponía que debía testificar sobre ambas cosas durante 2 años. 2 años en español. Es como vender la granja. Si no descubro por mí mismo que esto es verdad, entonces es un desperdicio del dinero de mis padres, de cualquier dinero que yo haya aportado, y es una pérdida de tiempo. Así que hice un compromiso. Ese compromiso cambió el rumbo de mi vida, más que cualquier otra decisión que haya tomado, más que cualquier otra, solo superada por con quien me casé, para ser honesto. Así que la decisión fue que necesitaba ir a casa y leer todas las obras estándar, todas las escrituras, porque si no sabes lo que contienen, ¿cómo vas a testificar ahora? Así que lo hice. Fui a casa,
Me tomó 6 meses sin salir del apartamento. No, eso no es cierto. Así que fui a casa y estudié cada mañana durante 1 hora, estudio personal, y leí. Y curiosamente comencé en el Antiguo Testamento. Empecé justo aquí en Génesis y seguí adelante hasta llegar al final de la perla de gran precio. Logré avanzar de manera significativa en el Antiguo Testamento. Estaba en el libro de los jueces cuando comencé a sentir cosas, y profundamente en mi corazón y mente. Y para cuando llegué al libro de Mormón, había encontrado y sentido que el libro era verdadero. Bueno, solo puede ser verdadero si José Smith es un profeta, porque José Smith sacó a la luz el libro por el don y el poder de Dios. Así que tendría que decir que, si no sabes si la iglesia es verdadera, si José fue un profeta, si la iglesia de Jesucristo ha sido restaurada en la tierra, si no sabes esas cosas con certeza, realmente tienes que hacer lo que hizo José. Tienes que hacer lo que dice el versículo 23. Escucha mis palabras, aprende de mí. Y luego tienes que llevar eso, lo que aprendes y sientes, al bosque. Tienes que descubrirlo por ti mismo. Esos sentimientos que experimenté al leer el libro de Mormón y las demás escrituras, todavía puedo sentir esos pensamientos, esos sentimientos, están muy frescos. Llegué a saber por mí mismo que la iglesia era verdadera, que José fue un profeta y que las palabras que tradujo eran verdaderas. Él solo era un chico de campo, solo era un niño. Y me encanta que Dios trabajara a través de un niño, y en ese momento también estaba trabajando a través de mí. Yo solo era un niño y llegué a saber que era verdad y que José era un profeta. Él dio su vida por la obra. Henry David Thoreau, en un libro llamado Walden, dijo que el costo de una cosa es la cantidad de vida que se requiere intercambiar por ella, ya sea de inmediato o a largo plazo. El costo de una cosa. Lo que estoy pensando en este momento es que el costo del libro de Mormón es la cantidad de vida que se requiere intercambiar por él. Martin Harris entregó una gran parte de su vida para que pudiéramos tener el libro de Mormón, que fue traducido por José Smith. De la mejor manera que se testificó que José fue un profeta y que él sacó adelante esta gran obra, no sé qué haría sin este libro. Siento que hay un vacío en mi vida. Si no lo leo o lo escucho a diario, un poco o mucho tiene que estar en mi vida. Es la barra de hierro, es el único camino hacia el árbol. No hay otro camino hacia el árbol. Testifico de la profecía de José Smith, que él fue un profeta y que el libro que tradujo era verdadero, y que las revelaciones, las que estudiamos hoy, contienen un poder verdadero. Cuando he llegado a conocerlo, a escuchar las palabras del Salvador y a tratar de caminar como él lo hizo, eso me ha traído una gran paz. Así que José Smith lo expresó de manera sencilla. Para mí José Smith equivale a Jesucristo en cuanto a paz. Es gracias a él que puedo aprender más sobre mi Salvador y tener paz en mi vida. Sí, para cualquiera que esté escuchando y piense, ¿qué hay de lo que dijo tal persona en Internet? ¿Qué hay de esta otra persona? ¿Qué dijeron en Instagram o en TikTok? Y creo que el Señor diría, aprended de mí. Escuchad mis palabras. No, los escuchéis a ellos. Escuchadme a mí. No veo que en el versículo 23 se mencione nada sobre TikTok. En fin, aprended de mí. Escuchad mis palabras. Seguidme en TikTok. Caminad en la mansedumbre de mi espíritu. Sí, ese versículo 23 es tan relevante ahora para nosotros como fue para Martin Harris y lo es para nosotros hoy. ¿Qué estás mirando? ¿A qué estás prestando atención? ¿Cómo estás tratando de caminar? No busques paz en lugares erróneos, porque solo la encontrarás aquí. Sí, es tan divertido, John, tener a un maestro que te guíe a través de una sección. Un maestro con tanta experiencia. No un maestro viejo, sino un maestro con mucha experiencia. Sí, Gracias por la oportunidad. Ha sido muy divertido. Hoy sentí cosas maravillosas. Nos encantó tenerte aquí, Andy. Hey, aquellos que quieran ir a YouTube y dejarnos un comentario, se lo haremos llegar a Andy. Cuéntenos qué aprendieron de él. Además, si vieron algo en esta sección que, quieran agregar, por favor, queremos escucharlo. Si no quieren ir a YouTube, pueden visitar nuestro sitio web followhim.co, pueden enviarnos un mensaje. Nos encantaría saber de ustedes. Nos encanta aprender juntos. Con esto, queremos agradecer a Andy Horton por estar con nosotros hoy. Queremos agradecer a nuestra productora ejecutiva, Shannon Sorensen, y a nuestros patrocinadores, David y Berla Sorensen. Y cada semana, recordamos a nuestro fundador, Steve Sorensen. Esperamos que nos acompañen la próxima semana. Vamos a hablar sobre la organización de la iglesia en Follow Him. Las notas del programa de hoy y la transcripción están en nuestro sitio web Follow Him. Go.
Eso es Follow Him Co. Por supuesto, nada de esto sería posible sin nuestro equipo de producción. David Perry, Lisa Spice, Jamie Nielsen, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Cuadra, Amelia Kabuika y Annabelle Sorensen. Cualquiera que sea la pregunta o el problema que tengas, la respuesta siempre se encuentra en la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Acude a Él. Follow Him.